Por último, 17 de las enmiendas de Geroa Bai hacen referencia a algo que el Gobierno introduce de refilón en esta ley sin que tenga nada que ver con la cuestión que nos afecta, que es la modificación de la ley del aborto, la gestación subrogada. Una cuestión esta difícil, complicada, muy ideológica, muy emocional, en la que algunas espadas están muy en alto y que merece sin ninguna duda una reflexión tranquila, un debate pausado y, sobre todo, el deseo de consenso por todas las partes. La urgencia con la que se ha querido aprobar esta ley indica que difícilmente se van a conseguir. En Geroa Bai entendemos que esta ley, cuyo objetivo, insisto, es modificar la conocida como ley del aborto, no es lugar para abordar de manera anecdótica y tangencial la gestación subrogada, una realidad tan delicada y ajena en cuanto a su naturaleza y su concepto teleológico del mismo en su tratamiento. Por cierto, la Ley 14/2006 de 26 de mayo sobre técnicas de reproducción humana asistida, hoy vigente, entiende la gestación subrogada del mismo modo en que es definida por la OMS, como una técnica más de reproducción asistida. Comenté el miércoles pasado en la comisión que el tema de la gestación subrogada afecta a menores, a mujeres, a menores y a familias, en un número suficiente y con un calado social tal que justifica una norma independiente y aparte, una norma específica, como han hecho en Europa, Gran Bretaña, Irlanda, Holanda, Portugal, es decir, países que tratan esta cuestión de un modo independiente y específico, profundizando en todas sus aristas, que tiene muchas, y no de modo parcial y tosco en medio de un proyecto normativo en el que se le niega su importancia y su presencia real en la sociedad. Vamos, como lo hemos hecho en cuestiones tan importantes, tan sensibles como el propio aborto o la eutanasia. No las hemos metido de rondón en leyes que iban de otra cosa, sino que hemos dedicado a cada una de ellas una ley específica, algunas revisiones y las que vendrán. Por eso, porque estamos convencidos de la envergadura, de la importancia de esta cuestión, abogamos en 10 enmiendas por retirar toda mención a la gestación subrogada en esta ley, para que la problemática que conlleva sea objeto de una norma específica y propia y proteja de manera clara los derechos de las mujeres, muy en especial los derechos de las mujeres gestantes, las y los menores y las familias, respetando así el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, para que la solución a esta cuestión tan compleja no sea un sí o un no, sino que sea fruto de una decisión suficientemente debatida y lo más consensuada posible, que la regule tal y como hicieron y hoy volvemos a hacer, por ejemplo, con la interrupción voluntaria del embarazo, y tal y como hicimos con la eutanasia. ¿Tan difícil de entender es esto, señorías del Partido Socialista? ¿Tan difícil de entender es esto, señora ministra, que ya no está? Les recuerdo las posturas tan enfrentadas que había respecto del aborto, posicionamientos totalmente enfrentados. Frente a la exigencia del aborto libre y gratuito, respondiendo únicamente a la voluntad de la mujer, otros defendían que el aborto es un asesinato. No matéis a Ferminico, decían algunos pasquines en Navarra, y llamaban asesinas a las médicas y médicos que los practicaban. ¿Cómo se solucionó? Encarando el problema, debatiendo, llegando a acuerdos y normativizándolo. ¿No pasó algo parecido con la eutanasia? Frente a quienes defendían que la eutanasia era un derecho incondicionado de las y los pacientes que lo solicitaban, otros afirmaban que los médicos no están para matar. ¿Cómo se solucionó? Encarando el problema, debatiéndolo, consensuándolo y normativizándolo. Es la manera en que debemos también solucionar la cuestión de la gestación subrogada. Encarando el problema, debatiéndolo, consensuándolo y normativizándolo. Haciendo una ley que tenga en cuenta todos y cada uno de los aspectos y factores que influyen en la gestación subrogada. Insisto, como lo hemos hecho con el aborto y la eutanasia, y no de ninguna de las maneras haciendo una mala ley que es una trampa, porque mete a hurtadillas, no se somete a un debate tranquilo, se mete a la cuestión a ver si cuela
y si cuela, Santas Pascuas. La conclusión: si se aprueba esta ley tal y como está, se declara ilegal, por ser supuestamente violenta contra las mujeres, la gestación subrogada. Se estigmatiza a muchas familias creadas gracias a esta técnica de reproducción humana. Se generan unas condiciones que van a provocar mucho dolor en muchos niños y niñas nacidos y nacidas a través de esta técnica. Y en poco tiempo será anulada y tendrá que ser debatida de nuevo y acomodada a la doctrina legal europea. Vamos, que lo del solo sí es sí va a ser una broma comparada con el desaguisado que vamos a hacer, insisto, si esta ley se aprueba tal y como está.